Mi nombre es Nicole Stephanie Gómez León. Hoy les voy a hablar un poquito sobre nuestra propuesta de intervención sistémica en el jardín comunitario Caminos de la Vida con las madres comunitarias que se encuentran allí. Frente a su introducción o el planteamiento de su problema, se establece que son madres comunitarias em, de este jardín ubicado en Altos de la Instancia. Estas mujeres han sido víctimas de maltrato intrafamiliar, madres cabeza de hogar y demás problemáticas familiares. Lo que se busca principalmente es mediante una terapia narrativa apoyada en la parte sistémica, eh, como, como encontrar las experiencias que ellas han vivenciado que generan cargas emocionales negativas y de esta manera que ellas se identifiquen desde la perspectiva o las historias que otras han tenido desde sus propias experiencias para así fortalecer como lograr un fortalecimiento o una reconstrucción para sus estilos de vida. Por otra parte, frente a los objetivos, encontramos el objetivo general que lo planteamos hacia la parte de contribuir mediante la intervención psicológica con la terapia sistémica narrativa a que estas mujeres se identifiquen desde las historias compartidas por ellas mismas, logrando un fortalecimiento o una reconstrucción frente a las emociones y sus estilos de vida. Desglosamos los objetivos específicos en tres partes, siendo la primera que se realice mediante una terapia sistémica narrativa, una reconstrucción descriptiva, logrando el fortalecimiento de las cualidades de estas mujeres. Por otra parte, está demostrar que la terapia narrativa no se impone frente a un cliente, sino que se construye para crear una interpretación sobre algo vivido o sobre aquello que se está hablando. Finalmente, está buscar que estas mujeres tomen el control de su vida, teniendo en cuenta la reconstrucción de aquellas vivencias que han tenido. Mm, Tenemos la parte de la caracterización, que se encuentra como la asesoría de intervención narrativa, que busque comprender la identidad de estas mujeres, en este caso pues las madres comunitarias del jardín Caminos de la Vida, viendo sus problemáticas de manera separada, logrando que se interpreten e identifiquen estas problemáticas, favoreciéndose hacia el fortalecimiento personal. Aquí se resalta a Michael White cuando expresaba que los relatos mediante los cuales damos sentido a nuestra vida están ampliamente relacionados con nuestra cultura y sociedad. Em, ya un poquitico más en contexto, se encuentra la cartografía, en donde se dice que es un jardín ubicado en el barrio Altos de la Instancia, que se encuentra al sur de Bogotá, en la localidad de San Cristóbal. El nombre de este jardín es el Jardín Infantil Caminos de la Vida. Buenas noches. Nosotros, como lo habíamos comentado en el grupo, hicimos una asesoría psicológica partiendo de la terapia narrativa. Fue un ejercicio bastante interesante porque detectamos que no solamente los sistemas entendidos como familias, sino los sistemas entendidos como grupos, por algunas situaciones históricas, por algunas situaciones también donde, pero en este caso son mujeres, han tenido que organizarse construyendo este tipo de espacios. En este caso es un hogar infantil donde inicia hace más o menos 20 años, entonces tenemos un grupo de mujeres ya en un sistema porque son 20 años de trabajo. Hay 4 mujeres de base, o sea que han durado los 20 años,
y nos permite a nosotros en el momento de iniciar este proceso, pues identificar esto como un sistema. Las familias entendidas como también como este tipo de espacios que se pueden dar en entornos de creatividad, necesidad. Hace 20 años, nosotros los explicábamos, hace 20 años los niños y niñas de este país se vieron muy solos por los ambientes políticos, sociales. Las mujeres tenían que ya salir a trabajar y dejaban a sus hijos solos. Esto hace que se construya este tipo de experiencias que eran en un momento en casas de otras mujeres, pero que pasaron a ser espacios ya respaldados por el bienestar familiar colombiano, y se crean los hogares de bienestar familiar. Esos hogares de bienestar familiar, algunos hace más o menos unos 5 o 6 años pasaron a ser hogares de bienestar social, y estas mujeres que conformaban estos grupos, el Estado las acobijó en alcaldías, se acobijaron con estudios en pedagogía infantil. Y muchas de estas mujeres que iniciaron haciendo un ejercicio muy empírico, pues con el pasar del tiempo se empoderaron hasta que el Estado ya les reconoce y les genera una oportunidad de hacer como una carrera en torno a cuidar niños, en este caso pedagogía infantil. En la Universidad Distrital se hizo este empalme. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un escenario de trabajo de 20 años, un sistema, que la terapia sistémica, en este caso nosotras nos enfocamos en la terapia narrativa. La terapia narrativa entendida, nosotros queríamos tocar en un principio a Saussure. Saussure habla del significado, del significante desde la palabra. La terapia narrativa tiene como herramienta inicial la palabra, contar estas historias desde los expertos, que en este caso son las personas que viven y que llevan estos procesos de sus vidas, o sea, donde el terapeuta es solamente un mecanismo de escucha y para identificar y tratar problemas e identificar cuál es la raíz. En este caso nosotros lo único que hicimos fue una asesoría para que nuestro grupo de mujeres del Jardín Caminos de Vida se propusieran en su momento primero escucharse, porque resulta que este tipo de dinámicas son tan como pues van llevando un año al otro y tienen una recopilación de experiencia, pero básicamente este tipo de terapias psicológicas es la primera vez que se va a hacer. Entonces nos encontramos con un espacio muy rico en experiencia histórica, unas mujeres que ya saben narrarse y que tenían una particularidad en su momento, que eran mujeres de hogares de violencia intrafamiliar. Entonces, encontrarnos con este escenario nos dio la posibilidad a nosotras de trabajar la terapia narrativa, que es una técnica como su nombre lo dice, una técnica terapéutica para que el mismo cliente, identifique desde sus formas, desde sus significados y sus significantes, como dice Saussure, los problemas o las fortalezas que tienen, a partir de identificar un discurso también muy histórico, porque nosotros tendemos a olvidar, o sea, tendemos a dejar en nuestra línea de tiempo únicamente factores que hacen nuestras vidas determinantes, pero dejamos de lado algunas cosas que podrían ser detonantes. Entonces, hay unos detonantes en estas mujeres de agresión intrafamiliar. Hay otros detonantes que tienen que ver con la solidaridad, que no tendrían que ser en todos los casos negativos, que las hacen tener acciones altruistas. ¿Por qué altruismo? Porque al final una mujer, madre, cabeza de familia, que en su momento fue madre comunitaria y que a partir de esta labor de ser madres, pues se ven identificadas con este trabajo y trabajan con muchos niños, no solamente con los propios, sino que hacen de su discurso y de su forma de cuidar a sus hijos, pues para todos. Entonces tenemos una comunidad organizada a partir de un jardín infantil de hace 20 años. Eso es lo que nosotros nos encontramos.
Son discursos muy ricos en vivencias, son experiencias que al ellas mismas escucharse van a entender, identificar cosas muy, muy positivas de su ejercicio que generalmente no escuchan, porque usted en la labor social, usted generalmente vive muchas críticas, pero es muy complicado sentarse y decir, bueno, esto he hecho yo y también esto ha empoderado no solamente mi vida, sino la vida de un entorno. Eso era lo que pues, en el caso nosotras buscábamos. Y fue muy, muy especial porque, bueno, yo les sigo contando, hay una serie, nosotros proponíamos un taller. Este taller, la idea era invitar, porque hay algunas técnicas de la terapia narrativa, entonces tenemos el escucha, tenemos, nosotros como terapeutas escribimos, tomamos nota para mirar cuál de los significados y los significantes de hablarse ni de contarse son muy repetitivos. Identificamos cosas que les causan a ellas muchos dolores, podría ser el problema, como cosas que les causan mucha felicidad. El ejercicio es muy válido y nosotros lo queríamos llevar a cabo porque queríamos que estas mujeres se quedaran con esto, con, un, con sus fortalezas, unas fortalezas desde sus significados y sus significantes, y cómo ellas, a partir de su trabajo social, de su trabajo comunitario, eh, han logrado superar muchas, muchas barreras que muchas mujeres que se quedan como en su primera etapa, ¿no? Porque son 20 años de trabajo, entonces han habido muchas compañeras, muchos intentos de personas que tratan de hacer este ejercicio, pero que en realidad no se dan cuenta que no es tan difícil. Perdón, que de verdad es complicado, porque el jardín ha tenido varios cambios. El jardín se encuentra ubicado en Altos de la Estancia, en una zona que hace más o menos unos 10 o 11 años tuvo unos problemas de terreno porque son zonas de invasión, colindan con Ciudad Bolívar, casi que Suacha, entonces toda la montaña. En su momento digamos que el terreno se movió y el jardín estuvo en peligro de ser como movido del sitio. Sin embargo, a partir de esto se creó un parque alrededor, un parque que hoy en día como tiene toda una identificación en las personas de la zona, y tenemos el jardín. Entonces, hay varias mujeres también, varias personas que son reubicadas a partir de este problema social, pero el jardín se queda en su sitio. Entonces el jardín no se mueve. El jardín atiende más o menos unos 200 niños en edades de niños ya después de pañales, que tienden a ser, no sé, 2 años, y hasta los 5 años que ya entrarían a la escolar. Entonces tenemos una serie de grupos, mujeres que ya hoy en día tienen sus grados, o sea, están ya graduadas como licenciadas en pedagogía infantil, mujeres que básicamente eran mujeres venidas de hogares de violencia intrafamiliar, algunas otras desplazadas también por la violencia, y que a partir de toda esta experiencia que nosotras le contamos, pues han cambiado mucho su entorno. La terapia narrativa respeta y es como valida desde la palabra, la historia de sí mismo, y permite que la persona sobrepase como la imagen que tiene de sí y de su entorno. Es decir, si usted lleva ya 20 años trabajando con sus compañeras, en este caso, usted ya debe tener una lectura de su entorno. ¿Cuáles son lo que más potencia ese entorno y qué es lo que más lo debilita? Entonces, eso porque también es importante que el sistema se fortalezca a partir del tiempo, y no que esto, que lleguen personas que lo puedan debilitar. Pues tenemos 4 mujeres de base, que son de 20 años de trabajo, tenemos un entorno que recibe este tipo de perfiles de mujeres cabezas de familia, y tenemos un proyecto de planta física, que pues eso también es muy importante, porque muchas veces para trabajar y para desarrollar una idea, a usted se le complica cuando el ambiente, pues, usted no tiene
su planta física para desarrollar su idea. Entonces, ¿qué más os puedo contar? Bueno, la terapia narrativa, como habíamos dicho durante la clase, nosotras hicimos un ejercicio muy de prueba, entonces, pues quedó muy buena experiencia porque pues al contarse, al hablarse ellas, pues obviamente hay muchas cosas para recordar, hubo momentos muy especiales de risas, sin embargo, por respeto por respeto y también por petición de las compañeras, pues nosotros no hicimos un video durante la clase. Sin embargo, describimos un poco en el marco metodológico cómo fue esta experiencia. ¿Qué más les comento? Bueno, la verdad, hay muchas cosas de la terapia narrativa que nosotros podríamos recoger como latinoamericanos, y es el poder de la palabra, ¿no? Nosotros somos comunidades habladas antes que escritas, y a partir de esa, como esa conclusión, los invitamos a todos a conocer sobre esta experiencia, a darse la oportunidad a nosotros como psicólogos comprender e investigar un poco más sobre esta herramienta que a nosotros los psicólogos nos hace más como acompaña los procesos terapéuticos, no intervenir, mover el sistema a partir de sus mismas narraciones, pero no ser ruptura del sistema. Eso yo creo que es lo más importante, porque nosotras identificamos las líderes, o sea, hay dos líderes innatas, porque en el discurso de ellas se nota su posesión, obviamente es desde la firmeza al trabajo. Las otras dos han ido más acompañando, pero también se han fortalecido y defienden su proyecto. Entonces casi siempre hay como que unas dos personas, que en este caso serían Bertilda y Luceli, que son las personas que lideran el proceso, y hay otras dos personas que acompañan. Entonces cada vez que el proyecto necesita algo, están las otras dos personas de base, ¿no? Pero pues ya hoy en día hay mujeres ya llevan 4 o 5 años, entonces pues también entran a fortalecer el sistema de trabajo. Nosotras también identificamos, pues para nosotros fue como el espacio, ¿no? Como yo les repito, el hecho de verse entre mujeres trabajando durante tanto tiempo y que ellas mismas no reconocen, o sea, hay que invitarlas a hablarse para que reconozcan que a partir de esta vida que ellas han llevado y a partir de estas ganas de trabajar con la comunidad, sí han empoderado mucho este entorno, y que son personas determinantes. Hoy en día hacen parte de la Junta de Acción Comunal, han sido candidatas a ILES. Tenemos una fortaleza comunitaria a partir de un sistema que inicia con esa invitación de venga, yo estoy en su misma condición, estoy sola con mis hijos, nos podemos ayudar, y encontramos cosas muy, muy positivas que yo creería que en el marco metodológico están un poco más descritas, porque como les repito, nosotros no hicimos una grabación en su momento de la terapia, pues por respeto a la misma experiencia y trabajo con las mujeres. Entonces yo dejo los